Hola, en este video voy a ir resolviendo parte de los ejercicios que quedaron como tarea para la materia de cálculo vectorial. Del inciso 1, 2, 3, 4 y 5 son problemas que alcanzamos a hacer en clase antes de la contingencia, por lo que vamos a empezar con el problema número 6. Dice: encuentre un vector perpendicular al plano que pasa por los puntos P, 2, 0, 0, Q en 0, menos 2, 1, R en 3, 0, menos 10. Entonces tenemos como dato un punto P, Q y R, y a partir de eso nos piden encontrar un vector que sea perpendicular al plano que pasa por estos tres puntos. Nosotros sabemos que el producto cruz de dos vectores me va a dar como resultado un tercer vector que va a ser perpendicular a estos primeros dos vectores. Pero si estos dos vectores se encuentran dentro de un plano, entonces con el producto cruz vamos a encontrar el vector que nos están pidiendo. Pero para eso primero necesitamos definir unos vectores que vayan del punto P al punto Q y otro vector que vaya del punto P al punto R. Entonces para eso vamos a calcular estos dos vectores que va de P a Q y de P a R. Tenemos que calcular los componentes de este vector como desplazamientos absolutos. Primer componente del punto Q, del punto final, menos coordenada del punto inicial, componente del punto final menos coordenada del punto inicial, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, me va a dar como resultado un vector menos 2, menos 2, 1. De P a R va a ser coordenada final menos coordenada inicial, coordenada final menos coordenada inicial, coordenada final menos coordenada inicial. Me va a dar un vector resultante de 1, 0, menos 10. Con estos dos vectores ya puedo calcular producto cruz. Entonces para sacar el determinante de una matriz de 3 por 3 vamos a tomar este renglón. Vamos a eliminar renglón y columna donde se encuentra este primer coeficiente y me va a quedar una matriz menos 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1. Después, para el segundo elemento de esta matriz, vamos a eliminar esta columna y este renglón y me va a quedar una matriz formada por menos 2, 1, 1, menos 1, menos 2, 1, 1, menos 1. Y para la tercera matriz de 2 por 2 eliminamos esta columna, este renglón, y me quedó una matriz menos 2, 1, 0. Sacamos su determinante. El determinante de esta matriz me va a dar menos 2. Aquí me va a dar 2 menos 1 y acá menos 2. Tomamos aquí en cuenta este signo y me va a quedar menos 2 en i menos j más 2k. Este es el vector que va a ser perpendicular a estos puntos P, Q y R. El siguiente ejercicio, ahora nos piden encontrar una ecuación de la recta que pasa por un punto 3, menos 2, menos 3 y que además sea paralelo al vector 3i menos 2j más k. Entonces, tenemos como dato un punto y un vector. A partir de este punto nosotros podemos definir un vector r sub 0 que va desde el origen hasta este punto P. Con este punto P y este vector B, lo único que tenemos que hacer es sustituir y multiplicar por t. Sustituimos aquí mi vector r sub 0, mi vector B, y esto tiene que ser igual a un vector x, y z. De aquí vamos a obtener las ecuaciones paramétricas
de la línea recta para X, para Y y para Z. Y con esto se concluye este ejercicio. En el siguiente problema nos piden encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos P, Q y R. Y lo único que tenemos como datos son estos tres puntos. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces recordemos, para obtener la ecuación escalar del plano, yo necesito dos cosas. Un vector normal que sea normal a este plano y una coordenada cualquiera dentro de este plano. Entonces, pero lo único que tenemos como datos son tres puntos P, Q y R. ¿Cómo vamos a obtener este vector normal? Pues a partir de estos puntos P, Q y R vamos a escribir dos vectores. Un vector que va del punto P al punto Q y otro que va del punto P al punto R. Para obtener estos vectores hacemos desplazamiento efectivo de Q a P, coordenada final menos coordenada inicial, coordenada final menos inicial, final menos inicial. Este vector de P a Q me va a dar menos 4, menos 3, menos 1. De P a R lo mismo, final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Me va a dar menos 2, menos 2, 0. Con estos dos vectores, para obtener un tercer vector que sea perpendicular a estos dos, va a ser con la ayuda de la definición de producto cruz. El producto cruz de estos dos vectores me va a dar un tercer vector que va a ser normal al plano, porque es perpendicular tanto a este vector como a este otro. Para sacar este producto cruz tenemos que utilizar el determinante de esta matriz de 3×3. Ya se la saben, primero eliminamos esta columna, este renglón para la primera matriz, para la segunda y para la tercera matriz. Calculamos estos tres determinantes de 2 por 2. Me va a dar menos 2, menos 2 y 2. Y este va a ser mi vector normal que sale del plano. Con este vector normal solamente necesito la coordenada de un punto para poder obtener la ecuación escalar del plano. Y ese punto puede ser cualquiera de estos tres, P, Q y R. Yo voy a escoger al punto P. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir aquí, ¿sale? Estos tres coeficientes van a ser coeficiente A, B y C, y X0, Y0 y Z0 van a ser las coordenadas de este punto P. Entonces sustituyo, hago las operaciones y factorizo todo lo que no está multiplicado por alguna variable X, Y o Z y lo mando del otro lado de la igualdad. Este de aquí es mi ecuación escalar del plano que pasa por los puntos P, Q y R. En el siguiente problema nos piden encontrar o determinar si los siguientes vectores son ortogonales, paralelos o ninguno de estos dos. Ni ortogonal ni paralelo. Vamos a ver. Entonces, revisemos primero la definición o qué condiciones se debe de cumplir para que un vector sea ortogonal con otro y qué condición nosotros dimos para vectores paralelos. Van a ser ortogonales si y solo si el producto punto de vector A con B es igual a 0. Y van a ser vectores paralelos si y solo si producto cruz de vector A con B es igual a 0. Una definición alternativa es que el ángulo entre vector A y B para el caso en el que sean ortogonales va a ser de 90 grados y para el caso en el que sean paralelos va a ser de 0 grados. Para calcular ángulo entre vectores nosotros lo podemos hacer con coseno inverso de producto punto de vector A con B entre
la magnitud de vector A con vector B. Entonces, el primer inciso, vamos a hacer producto punto de vector A con vector B. Primer coeficiente por primer coeficiente, segundo por segundo, tercer por tercero. Hacemos la operación, nos da menos 33. Esto de aquí es diferente de 0, quiere decir que no, estos dos vectores A y B no son ortogonales. Falta revisar si estos dos vectores son paralelos. Entonces escribimos el producto cruz de A con B, calculamos este determinante y nos da algo que también es diferente de 0. Entonces, como tanto producto punto y producto cruz fueron diferentes de 0, entonces este vector A y B no son ni paralelos ni ortogonales. Una forma alternativa que pudimos haber hecho es calcular el coseno o el ángulo entre vector A y vector B. Si nosotros sustituimos aquí producto punto y la magnitud de vector A y magnitud de vector B, hacemos una operación y nos va a dar 123. Es diferente de 0 o de 180, lo que quiere decir que este vector A con B no es un vector paralelo ni ortogonal. En el siguiente inciso, el inciso B está más fácil. Empezamos otra vez con producto punto, primer coeficiente por primero, segundo por segundo, y en este producto punto vamos a encontrar que es igual a 0. Quiere decir que este vector A y vector B van a ser vectores ortogonales y ahí se acabó este inciso. El que sigue, volvemos a calcular producto punto, primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Realizamos las operaciones y me va a dar otra vez igual a 0. Quiere decir que vector A y B son vectores ortogonales. Inciso D, empezamos con producto punto, nos da algo que es diferente de 0. Vamos a calcular el ángulo entre vector A y vector B. Sustituimos producto punto, magnitud de vector A, magnitud de vector B, nos da 180 grados. Quiere decir que este vector A y B son vectores paralelos. Inciso E, hacemos producto punto de vector U con vector B. Primer componente por primer componente, segundo por segundo, tercero por tercero. Nos da menos 156, que es diferente de 0. Quiere decir que estos dos vectores no son ortogonales. Para ahorrarnos el producto cruz, fíjense lo que vamos a hacer. Si nosotros multiplicamos el vector U por 1/3 y el vector B por menos 1/4, vamos a obtener vectores exactamente iguales. Si un vector es múltiplo de otro, esto quiere decir que su producto cruz va a ser igual a 0. Entonces, si su producto cruz va a ser o es igual a 0, quiere decir que estos dos vectores entonces son paralelos. Siguiente inciso, empezamos con producto punto, nos da igual a 6, diferente de 0. Acomodamos, intentamos ver si vector U y vector B son uno múltiplo del otro, parece que no. Calculamos el ángulo entre vector U y B, nos da 35.26, que es diferente de 180. Por lo tanto, tanto vector U como vector B no son ni ortogonales ni vectores paralelos. Siguiente inciso, otra vez vector U con vector B. Aquí tengo coeficientes A, B y C, menos B, C y 0. Empezamos con producto punto. El producto punto me va a dar B que multiplica a C menos A. Vamos a ver el producto cruz. Para el producto cruz igual sustituimos aquí en la definición del producto cruz. Calculamos estos determinantes de 2 por 2. Y vamos a encontrar menos C al cuadrado, B por C, AC más BC. Fíjense lo que vamos a exponer ahorita. Si estos coeficientes A, B y C son diferentes de 0, eso quiere decir
que tanto mi producto punto y mi producto cruz van a ser diferentes de 0. Por lo tanto, U y B no son ni ortogonal ni paralelo. Aquí podemos encontrar también valores para los coeficientes A, B y C. Por ejemplo, si escogemos B igual a 0, esto va a ser igual a 0, lo que va a significar que estos dos vectores son ortogonales. Fíjense, una posible pregunta de examen sería: ¿para qué coeficientes de A, B y C estos dos vectores son paralelos? ¿O para qué coeficientes A, B y C estos dos vectores son ortogonales? Siguiente problema, nos piden encontrar las proyecciones escalares de vector B sobre vector A para los incisos A, B y C. Vamos a ver. Fíjense, para encontrar la componente de vector B sobre A, tenemos que hacer primero producto punto entre la magnitud de A. Para el producto punto de A con B, hacemos primer componente por primero, segundo por segundo, nos da 52. Sacamos magnitud de A, raíz cuadrado de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado nos va a dar 13. Entonces sustituimos en la fórmula de mi componente de B sobre A. Para la proyección de B sobre A, lo único que tengo que hacer es mi componente de B sobre A multiplicarlo por el vector unitario de A, que es A entre la magnitud de A, que es este 13 de aquí. Entonces me va a quedar menos 20 entre 13 y 48 entre 13. Siguiente inciso, vamos a calcular primero componente de vector B sobre A. Calculamos producto punto, la magnitud de vector A, sustituimos y me va a quedar 9 entre 7. A esta proyección de B sobre A, o esta componente de vector B sobre A, que es una cantidad escalar, lo multiplicamos por el vector unitario de A y me va a quedar 27 entre 49, 54 entre 49 y menos 18 entre 49. Este de aquí es la proyección de vector B sobre vector A. Y nos vamos con el inciso C. Vamos primero a calcular producto punto de vector A con B. Y si se fijan, aquí al momento de estar calculando el producto punto, nos da igual a 0. Recordemos que un producto punto de dos vectores significa que estos dos vectores son perpendiculares. Y si estos dos vectores son perpendiculares, pues no puede haber una proyección de vector B sobre vector A. ¿Sale? Si estos son perpendiculares, pues no puede haber una proyección de vector B sobre A. Entonces, pues aquí se acabó este inciso. Esto va a ser todo por este video. En una próxima sesión voy a continuar con los problemas que faltan.